Muy buenas a todos inversores, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Nuevamente sean bienvenidos a InverArg y como verán en el título del video, hoy vamos a estar viendo qué es lo que pasó con estas empresas que han subido y han bajado tan fuertemente y cómo evitar estar dentro del mercado cuando este baja. Así que ahora sí, ¡empecemos! Para quienes no sepan a qué nos estamos refiriendo, estamos hablando de empresas como esta que te están apareciendo en pantalla, la cual, como podés ver, subió aproximadamente un 100% en tan solo 2 días. Luego, a partir de ahí, empezó a bajar y llegó hasta un mínimo de menos 46% aproximadamente. Lo que quiere decir que quienes compraron en el máximo y vendieron en el mínimo, si es que a alguien le pasó, llegó a perder casi la mitad de su capital. Y esto es una vela diaria, es decir, todo pasó en el mismo día. Algo similar sucedió con TGLT, que nuevamente otra empresa que llegó a subir esta vez un casi 200%, como pueden ver en pantalla, y llegó hasta ese pico máximo, ¿sí? Como decimos, casi un 200%. Luego, desde ese pico máximo, empezó su decadencia o su bajada y llegó hasta un mínimo del menos 60% aproximadamente. Entonces acá es algo bastante importante analizar qué es lo que sucedió y cómo es que funciona el mercado para entender cuándo entrar y cuándo no, porque hay muchas personas que nos han enviado mensajes preguntándonos qué es lo que pasa, tengo que entrar, no tengo que entrar, me perdí la suba o me agarré la baja. Entonces todo este tipo de preguntas vamos a tratar de solucionarlas en un solo video. Vamos a hacerlo como siempre tratamos de hacer en este canal, de la manera más sencilla. Entonces, para que se entienda bien, vamos a comparar el mercado con un océano. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Imaginemos en condiciones normales a este océano. Entonces, lo que sucede en este caso es que el mar quizás, o el océano en sí, está calmo y luego se empieza a formar una ola, que básicamente sería como una tendencia alcista del mercado, y la idea es que cuando pasan estas cosas, vos entres en ese momento si es que vas a entrar. Es decir, no cuando esté en la cresta de la ola, es decir, no cuando esté en su pico máximo. ¿Por qué no en ese momento? Porque si vos entras en el pico máximo, a partir de ahí la ola empieza a achicarse, empieza a bajar. Entonces, si vos vas a entrar, tenés que entrar cuando se está formando, cuando recién está empezando. Así agarrás toda la subida y en el momento en el que vos te vas de la ola es cuando empieza a bajar. No tratás de irte en la cresta porque no sabés cuándo es la cresta. ¿Por qué no sabés? Y bueno, básicamente porque si se está formando, vos no sabés si ya terminó de subir o no. Entonces, ¿cuándo te vas a dar cuenta? Y cuando empieza a bajar, decís, listo, acá terminó de hacer la cresta, me voy. Entonces, no te vas en el máximo, pero te vas con una buena ganancia. Algo muy similar es lo que pasa en el mercado. Pero fíjense, en esta comparación, yo no entro al mercado ni cuando está en la cresta, pero tampoco cuando está calmo. Entro cuando se empieza a formar la ola. Obviamente que si yo pudiera predecir antes de que se forme la ola, lo haría. Pero fíjense lo que pasa, en esta metáfora, por decirlo de alguna manera. Si vos estás cuando el mar está planchado, te puede venir una ola de atrás y te tira. Es decir, en este caso, te agarra una tendencia bajista, por ejemplo. Entonces, es importante tener estas cosas en cuenta. Nosotros, si vamos a entrar cuando se empieza a formar la ola. Lo antes posible, pero cuando ya se está formando. Ahora, posiblemente surja la pregunta de, bueno, pero ¿yo cómo sé cuándo se está formando la ola? Y puede ser, por ejemplo, cuando el ADX, el indicador que está dentro del DMI, empieza a tomar fuerza. O cuando, por ejemplo, el RSI te da señal de compra, por el motivo que sea, de la manera que lo uses, o se cruzan tus medias móviles, o lo que sea, ¿sí? Cualquier indicador que te dé compra, obviamente complementado con tus demás indicadores y en conjunción con una estrategia completa, es en la manera en la que vos vas a saber cuándo entrar y cuándo no en el mercado. Pero como te digo, cuando se está formando la ola. Ahora, hay otras cosas que pueden llegar a suceder en el mercado. Eso es el mercado en condiciones normales, pero no siempre nos vamos a encontrar con condiciones normales. Es decir, hay veces que se forman, suponiendo, volviendo al ejemplo del océano, tsunamis. Entonces, ¿qué es un tsunami? Es una ola muy grande y muy fuerte. Ahora, en el ejemplo de la bolsa, básicamente esto se le llama burbujas. Entonces, son acciones que empiezan a subir descontroladamente y suben muy fuerte, pero en un corto periodo de tiempo, y en la enorme mayoría de los casos terminan bajando con la misma fuerza. De ahí los gráficos que vimos. Entonces vamos a tratar de entender por qué se da esto y de entender cuándo hay que entrar y cuándo no. Acá tenemos TGLT, una de las dos empresas que subió con muchísima fuerza y bajó prácticamente con la misma. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver acá? Fíjense, algo que yo vengo mencionando hace mucho tiempo en el canal y que siempre les digo que se fijen, el volumen.
Acuérdense, el volumen es la cantidad de operaciones que se realizan, por eso se llama volumen de operaciones. Ahora, si nosotros nos fijamos y marcamos una línea horizontal como si fuese un promedio, lo podríamos marcar por acá más o menos. Ese sería el promedio sacando estas barras enormes, si esta parte del histograma la sacamos y nos quedamos con el resto. Supongamos que el promedio sería donde yo marqué la línea roja. Ahora, fíjense la diferencia entre este promedio y la parte más alta, digamos, de nuestro histograma que llegó a tocar. Para el que no sabe dónde nos estamos enfocando, es exactamente en esta parte de abajo, ¿sí? A esto voy. Este es el histograma. Entonces, el histograma del volumen. Ahora, lo que yo quiero que vean es la cantidad enorme de volumen que movió, y eso hizo que el mercado se disparara como se disparó. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que podemos interpretar de acá? A esto sí no es una ola, esto se llama euforia y es una burbuja, son dos cosas diferentes. Cualquier persona que ve que el mercado está subiendo, o sea, imagínense ustedes esto, ustedes ven en este punto, ven que subió en menos de un día una empresa un 44% y que está saliendo en todos lados y le están recomendando y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué hacen? Entran y cuando ven que empiezan a ganar, que sacan, por ejemplo, un 8% en menos de un día, vamos a hacerlo de nuevo, acá tenemos, vamos a dejarlo por ahí, un 8% en un día, ustedes dicen, uy, vuelvo a comprar porque gano más, o sea, mira, y sigue subiendo, y sigue entrando gente, hasta que llega un pico que ya es algo insostenible, o sea, que ya no tiene motivo, digamos, la empresa para seguir subiendo, o sea, ya subió demasiado de manera descontrolada sin tener un porqué y a partir de ahí empieza a bajar. O sea, el problema acá es el volumen de operaciones que se hizo de gente quizás inexperta en el mercado y que sigue recomendaciones, cosa que venimos diciendo hace muchísimo que no tienen que hacer. En este caso, fíjense, estamos en bull market y lo que podemos ver es que acá tenemos las operaciones y el volumen nominal, ¿sí? Estas son cosas que ustedes tienen que ver y que tienen que prestarle atención, obviamente, en el activo que vayan a operar, para saber cuál es la cantidad de operaciones que se realizan de dicho activo, cuál es el volumen nominal que maneja. También lo podemos ver en el panel general y si se fijan son números que no están muy relacionados con lo que es el Merval, ¿sí? El índice que es el más representativo de Argentina. Como ya saben, nosotros utilizamos bull market en Argentina, sí, el broker que utilizamos para operar acá es este, pero acuérdense, ustedes pueden utilizar el que más les guste. Bien, ahora posiblemente la única duda que quede sea, está bien, pero ¿cómo puedo hacer yo para predecir que esto va a pasar o para qué análisis puedo hacer para yo saber qué empresa va a subir de esta manera? Bien, acá hay dos cosas importantes. La primera es entender por qué es que puede llegar a pasar esto de la burbuja. Generalmente hay dos cosas. En realidad, en un caso no es realmente una burbuja, pero sí es un salto de dinero, digamos, de capitalización que tiene la empresa que puede ser enorme o podría ser también, en este caso, una burbuja. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La burbuja no tiene justificativo, ¿sí? Si una empresa presenta balances muy positivos, es posible que la empresa sí tenga un gap alcista posiblemente muy grande, pero después de esto siga subiendo. Y acá tenemos al ejemplo, ¿sí? Este es Mercado Libre. Fíjense lo que pasó con Mercado Libre. Vemos algo muy similar a lo que habíamos visto antes, ¿sí? Vemos un volumen enorme a comparación del promedio, no tan grande la diferencia como en el caso de la burbuja que habíamos visto recién, pero sí es una diferencia bastante considerable y podemos ver el gap que hizo, es decir, el salto que hizo el precio desde acá hasta acá. Subió un 18% en una noche en dólares, lo cual es muchísimo, y esto fue, bueno, básicamente por los balances que presentó, que si bien fue una sorpresa negativa, es un poco más difícil de explicar, bueno, el por qué subió, pero lo importante que se tiene que quedar es que la empresa sube básicamente porque tiene un justificativo en este caso. Ahora, fíjense que a partir de ahí lo que siguió haciendo la empresa fue subir. O sea, obviamente quizás no con tanta fuerza y está ahora teniendo problemas y demás. No vamos a analizar Mercado Libre ahora, pero es solamente como para que vean qué es lo que está pasando. O sea, sube con justificativo y luego mantiene el volumen, ¿sí? Mantiene el volumen y la empresa sube de manera constante. ¿Por qué? Porque tiene un justificativo, tiene un por qué subir. Ahora vamos con el ejemplo de Tesla, ¿sí? ¿Por qué vamos con Tesla? Y porque Tesla tiene algo bastante particular. Fíjense, presentó un balance, en este caso, y dio una vela verde muy positiva. Seguramente el balance fue positivo, ¿sí? Tenemos una sorpresa positiva, como podemos ver acá. Y lo que sacamos como conclusión entonces es, bueno, o sea, está bien que suba. Sí, está bien que suba, pero fíjense que entre un balance y el otro, la diferencia es aproximadamente, o sea, lo que subió el precio entre un balance y el otro fue de un 74%. Esto sin considerar la primer suba que hizo, porque si la consideráramos sería un 121%. O sea, ¿ven la diferencia de magnitudes? A eso voy. O sea, en este caso Tesla
tiene sus porqués quizás medio justificados, o sea, es un poco más profundo lo que hay que hacer como análisis. Yo simplemente estoy marcando las cosas más generales, pero podemos ver que llegó a subir un 250% en dólares, sí, esto es en dólares, en muy poco tiempo. Estamos en un gráfico semanal. Y después, a partir de ahí, lógicamente, tuvo una muy fuerte bajada que llegó hasta un menos 60%. O sea, si vos invertiste en el pico máximo, o casi, llegaste a perder hasta un 60% del capital. Es muchísimo. Y nuevamente, hablando de un plazo medianamente corto, o sea, estas son 5 semanas. Así que hay que tener mucho cuidado con las empresas y con entender el por qué suben y por qué bajan. Lamentablemente para nosotros, maneras de predecirlo no hay, porque si no seríamos todos millonarios. O sea, lo que nosotros podemos hacer es estimar qué es lo que va a pasar. Esto es lo que hacemos nosotros los analistas, es decir, tratamos de predecir qué es lo que va a pasar según las expectativas que tiene el mercado, según las expectativas nuestras sobre próximos balances o sobre próximas novedades sobre las empresas. Esto, los analistas fundamentales y los técnicos se basan, o nos basamos también, porque yo también hago técnico, aunque no tanto como fundamental, en el movimiento del precio, es decir, en la acción del precio. La acción del precio quiere decir cómo se mueve, ¿sí? Eso es lo que veníamos diciendo antes. Ahora, ¿es mejor el análisis técnico que el fundamental? ¿Hay que complementarlos? ¿Se puede hacer un solo análisis y el otro no? Vamos a ver eso porque es una pregunta también que surge bastante frecuentemente. Obviamente que siempre lo mejor es complementar los análisis y no quedarse simplemente con uno u otro. Es decir, el análisis fundamental es más largoplacista y el análisis técnico es más cortoplacista, quizás mediano. O sea, lo ideal, o por lo menos lo que yo hago, es hacer el análisis fundamental de las empresas. Cuando encuentro una que me gusta y que le veo buenas perspectivas de suba, hago el análisis técnico para ver en qué momento exacto entrar. Es decir, si se encuentra cerca de un soporte o si está agarrando fuerza una tendencia y este tipo de cosas. A esto mayormente se le llama el qué y el cuándo. Es decir, el análisis fundamental nos va a decir el qué, es decir, en qué empresa vamos a invertir. Voy a invertir en esta empresa porque está subvaluada, porque está muy líquida, es rentable y demás. Ahora, no voy a invertir en esta empresa en este momento, o sea, el cuándo, porque está en una tendencia bajista y todavía le falta mucho para llegar a un soporte. Esa es la manera en la que nosotros vamos a complementar nuestros análisis. Acuérdense, no hay uno mejor que otro, siempre son un complemento. Posiblemente muchos quieran saber cuál es la próxima empresa que va a subir en tal magnitud, y si lo quieren saber, digamos, lo vamos a decir ahora, pero es muy importante que acuérdense que es responsabilidad de cada uno si invertir o no en esta empresa. Es una empresa que por fundamental y por análisis técnico ambos nos indican que debería tener una suba del aproximadamente algo similar a lo que pasó, un 200% en el poco tiempo, digamos, en, por ejemplo, 2-3 días. Así que bueno, básicamente la empresa es... Muy bien, inversores, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y muy importante que te haya servido. Cualquier duda que tenés, sabes que nos la dejás en los comentarios o en nuestras redes sociales, que tenés todos los links en la descripción de este video. También recordá responder la pregunta que te está apareciendo en pantalla en los comentarios, así vas a afianzar los conocimientos que aprendiste en el video de hoy. Suscríbete si no lo hiciste y nos vemos en la próxima. Chao.